Guayaquil anuncia medidas a partir del 13 de septiembre. Los comercios podrán atender hasta la medianoche. La circulación será libre los domingos, pero los bares y afines no abrirán y tendrán que darle un giro a sus negocios. Clausuran un colegio particular en Guayaquil por citar a los estudiantes a dar un examen presencial. Según la autoridad, otras 6 instituciones también han sido sancionadas. 3.500 médicos posgradistas abandonarán los hospitales el próximo martes por falta de pago de sus contratos. El 14 de septiembre se reanudará la matriculación vehicular en Quito. El trámite será en línea. 100 aspirantes pasaron a la siguiente fase del concurso para renovar la Corte Nacional de Justicia. Conoceremos algunos nombres. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Empezamos las noticias aquí en Televistazo. El COE cantonal de Guayaquil anuncia nuevas medidas a partir de este 13 de septiembre. Hola, Tania. Gaby, amigos televidentes, buenas tardes. Entre las disposiciones están la ampliación del horario de atención en los comercios, la libre circulación vehicular los domingos y mantener cerrados bares y discotecas. William Young nos indica que estas medidas entrarán en vigencia desde las 0 horas del domingo, una vez que concluya el estado de excepción a nivel nacional. Guayaquil seguirá en amarillo, aunque el estado de excepción y el toque de queda terminen en 2 días, es decir, las medidas de control de todas las actividades en la ciudad se mantienen. Así lo resolvió el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal. Que el horario de atención al público dentro de todo el sector comercial se amplía de 5 de la mañana a 24 horas a partir del 13 de septiembre. Bares y discotecas no se abren, ni tampoco prostíbulos. Pueden vender comida para que los bares no quiebren. Desde este domingo las normas y restricciones están en manos del COE de cada ciudad. En el caso de Guayaquil, para la movilización vehicular, se mantendrá la circulación de acuerdo a los dígitos pares e impares de las placas, aunque ahora con una excepción. Y esto es fundamental, el día domingo en Guayaquil se permite libre circulación. Los resultados de las pruebas PCR son alentadores. Según los especialistas, en promedio existe una persona contagiada de COVID-19 por cada 10.000 habitantes y la tendencia es a la baja. Además, el nivel de contagio cada vez es menor, pero hay un tema que no quedó claro. Surgió una nueva polémica por los datos y registros que debía entregar el Ministerio de Salud al municipio de Guayaquil. Número 1, llegaron un día tarde. Número 2, aquí están los datos presentados, no tienen fecha, no tienen dirección, 400 y pico de casos que no sabemos dónde están en la ciudad de Guayaquil. Esto no nos sirve de nada, señores, absolutamente de nada. Pero en eso está equivocada la alcaldesa, según el coordinador zonal de salud, Francisco Pérez. Nosotros como Ministerio de Salud hemos atendido casi 3 millones de pacientes. Quien quiere trabajar, trabaja con la información que se tiene. Hemos realizado el cerco epidemiológico con esa información, nos ha ido muy bien. El aforo en los negocios y locales comerciales será de hasta el 75%, en hoteles y salones de evento hasta el 30%, y en los taxis podrán llevar hasta 3 pasajeros. Las escuelas, colegios y universidades seguirán cerradas todo este año. Por cierto, más adelante tendremos en nuestros estudios a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, en una entrevista para ampliar los detalles de estas medidas que se aplicarán en Guayaquil a partir de las 0 horas del domingo. Y también en Guayaquil esta mañana clausuraron un colegio privado por abrir sus puertas a estudiantes para supuestamente tomar un examen. Esto por incumplir una disposición del COE cantonal que prohíbe actividades académicas presenciales. Diego Cuenca nos informa.
Llegaron con uniformes, mochilas y mascarillas, pese a que no está autorizado. Estudiantes del Colegio Liceo El Bonor, ubicado en el norte de Guayaquil, acudieron esta mañana a las instalaciones del plantel. Las autoridades municipales detectaron esta irregularidad y llegaron al sitio, acompañados de policías, para ordenar que los alumnos se retiren. Hemos detectado que el día de hoy han ingresado una decena de estudiantes y a lo que ya hemos venido han pretendido sacarlos por la puerta de atrás. Todo eso tenemos documentado y por ello se ha dispuesto la clausura inmediata de este establecimiento. Dentro de las aulas, incluso habían señalado las bancas con el nombre de los estudiantes para que se sienten respetando el distanciamiento físico. Pese a esto, el director general y la rectora de la institución educativa negaron las acusaciones. No puede ser posible que ustedes quieran clausurar un colegio. ¿Por qué había alumnos aquí? Clases virtuales. 3 alumnos, Tres estudiantes, señores. A trabajar con la maestra de inglés. No pueden clausurar un colegio digno. ¡Rechazo! De inmediato, en ese colegio privado, pegaron el sello de clausura porque en Guayaquil está prohibido que las instituciones educativas den clases presenciales u otras actividades de alto riesgo de contagios de COVID-19. Creo que desde las 8 comenzaron a llegar los alumnos porque tenían que dar una prueba de Cambridge, algo así escuché. ¿Cuántos alumnos eran? No sé, yo vi como 3 alumnos en la parte de allá arriba. Según la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil, hasta el momento son 7 instituciones educativas en toda la ciudad que han sido clausuradas por convocar a sus estudiantes a realizar actividades académicas de manera presencial durante la pandemia. Ahora el colegio deberá pagar una multa de 7 salarios básicos, es decir, $2.800 por incumplir las medidas del COE cantonal durante la emergencia sanitaria. Médicos posgradistas dejarán de asistir a los hospitales hasta que se cumplan los pagos y contratos ofrecidos por las autoridades. Andrés Moposita dialogó con algunos de los afectados y nos muestra la situación en que se encuentran. Andrés, Darío y Tomás son parte de los cerca de 3.500 médicos posgradistas que desde este 15 de septiembre ya no acudirán a los hospitales por falta de pago de sus haberes. Manifiestan que han pasado por días difíciles, tuvieron que buscar fuentes de ingreso adicionales para llevar el sustento a sus hogares, mientras otros como Tomás no cuentan con los recursos para seguir estudiando su maestría. Nosotros nos encontramos totalmente colapsados. Hemos tenido que realizar trabajos extra, incluso vendiendo cosas, yendo a hacer consultas médicas a domicilio. Si te podría definir en una palabra, es triste. Triste lo que estamos viviendo todos nosotros. Luego de 8 meses, luego de jornadas extenuantes, no es justo. Es personal de primera línea que a diario enfrenta la pandemia por el coronavirus desde las diferentes casas de salud. Varios no han recibido su sueldo por más de 10 meses. Todas las personas en este país tienen un límite de tolerancia frente a los abusos. Y en este punto, con el tiempo que ya ha transcurrido la ley humanitaria, que a la fecha de hoy son prácticamente 50 días ya de incumplimiento de la fecha, ya esto ya cae en una vergüenza. Además señaló que seguirán cumpliendo sus deberes y actividades en las universidades, pero la paralización de sus servicios en los hospitales será hasta que el gobierno cumpla con los contratos y sueldos pendientes. Esto nos está obligando a tomar medidas desesperadas, señores autoridades. Y lamentablemente eso es paralizar nuestras actividades. Y no vamos a paralizar ningún servicio. Que quede claro, nosotros no vamos a cerrar los hospitales ni nada por el estilo. Pero frente a la indiferencia, ¿qué opción nos queda? La Federación Médica Ecuatoriana apoya la postura de los posgradistas, aunque reconoce que dicho personal hará falta en la red de salud. Llegar a estas instancias es una irresponsabilidad del Ministerio de Salud, de las autoridades y del gobierno, dejar llegar a estas situaciones en las que los médicos posgradistas se ven que no tienen otra opción más que ir a un paro de actividades. Solicitamos un pronunciamiento al Ministerio de Salud Pública, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Este viernes termina el plazo para que los 20 condenados por el caso Sobornos presenten recursos de aclaración y ampliación del pronunciamiento del Tribunal de la Corte de Justicia que ratificó la sentencia por el delito de cohecho. Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, se deben realizar varias detenciones. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió al tema.
la policía tendrá la labor de ejecutarla. Ustedes saben que hay involucrados que están en las situaciones más diversas, personas que están prófugas desde hace muchos años, hay personas que están privadas de libertad y que han vuelto a recibir una sentencia, hay personas que han fugado a través de entrar a una embajada aprovechándose de la figura del asilo. Hay una larga lista que tendrá cada uno una respuesta por parte de la policía cuando tenga que ejecutarse la sentencia, que será una cuestión de días. El Foro Cívico Cauce Democrático pide al presidente Lenín Moreno incrementar el presupuesto de la Fiscalía General del Estado para que la entidad continúe con sus investigaciones. También solicita que se contrate a compañías internacionales especializadas en rastrear el sistema financiero mundial para encontrar el dinero que se llevaron los exfuncionarios corruptos. El Foro Cívico Cauce Democrático, integrado por escritores, académicos, políticos, artistas, periodistas, militares, empresarios y diplomáticos en 2011, se pronunció a favor de la condena por corrupción contra Rafael Correa y exfuncionarios de su gobierno. Lo hicieron a través de un manifiesto. Sin embargo, mencionan que la condena penal apenas abarca un ínfimo porcentaje de los miles de millones de dólares sustraídos en los 3 gobiernos de Correa, patrimonio público del que se beneficiaron no solo sus principales dignatarios, también todo funcionario que aprobó la construcción de obras públicas, la compra de bienes y el pago de asesorías y consultorías. Por eso piden al presidente Moreno incrementar los recursos para la Fiscalía necesarios para una investigación de esa magnitud. El ex canciller embajador José Ayala Lazo, uno de los miembros de Cauce Democrático, explica. Haga lo posible para asignar cuanto antes los recursos económicos necesarios para que la Fiscalía pueda trabajar con el mismo dinamismo en relación con las decenas de otros casos que están sometidos a su examen. Además, el foro solicita que se contrate inmediatamente a compañías internacionales especializadas en rastrear el dinero que estaría en paraísos fiscales y así resarcir el perjuicio a los ecuatorianos. Podrían llegar a localizar dónde están esos dineros mal habidos y entonces el Estado podría incautarlos, tomarlos. Cauce Democrático considera que sin esta medida no será posible que el país recupere el dinero público robado en la que denominan década correísta. Daniel Salcedo está internado en una casa de salud en Quito. El Servicio Nacional de Centros de Rehabilitación Social informó que este miércoles Salcedo fue trasladado con resguardo de seguridad para una cita médica desde el Centro de Detención Provisional de El Inca, donde estaba detenido. Ahí el médico dispuso que lo internen porque tendría una afección a las vías urinarias. Daniel Salcedo es procesado por varios delitos e involucrado en la venta irregular de medicamentos a hospitales públicos. La reforma constitucional que busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana pasa al Pleno para su primer debate. Así lo decidió la comisión encargada de su trámite. El informe incluye las posiciones divididas sobre si debe o no darse paso a la bicameralidad en el legislativo y trata sobre la autonomía de la Fiscalía frente al resto de la función judicial. La intención de esta mesa legislativa es que el trámite de estos cambios concluya dentro de los próximos 3 meses para que la consulta popular ratificatoria se realice a la par de las elecciones generales en febrero de 2021. Terminó la fase de postulación al concurso para elegir a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. 100 aspirantes cumplieron con los requisitos y pasan a la etapa de méritos. Nos informa Jacqueline Rodas. 100 aspirantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia cumplieron con todos los requisitos formales y pasan a la siguiente etapa del concurso. Entre ellos está el actual conjuez Iván León, quien busca nuevamente formar parte de la Sala Penal. León dirigió el tribunal del caso Sobornos que dictó la sentencia de primera instancia, condenando a los 20 implicados.
También participa en el concurso Sandra Cordero, quien aspira a formar parte de la Sala Penal. Cordero ya ganó el concurso en 2018, pero renunció. Ha sido jueza de Azuay y forma parte del Banco de Elegibles de la Corte Constitucional. Otro aspirante que pasa a la siguiente etapa es Edison Toro. Aplica para ser juez de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Toro estuvo a cargo de la liquidación de la Superintendencia de Información y Comunicación, Supercom, y fue presidente del Cordicom y gerente de la empresa de medios públicos. La actual conjueza de la Sala Civil de la Corte Nacional, Rita Bravo, busca quedarse en la misma sala. Y la jueza de la Sala Tributaria de la Corte Nacional, Gilda Morales, está participando para quedarse en el cargo. Son solo algunos de los postulantes que ahora pasan a la fase de méritos y oposición. Verificar la información y los discursos que emitan los políticos en tiempos electorales son algunos de los objetivos de la coalición Ecuador Verifica. Desde distintos sectores de la sociedad se busca poner en evidencia aquellos contenidos que tratan de manipular a la ciudadanía. Conozcamos más de esta iniciativa. Y se presentó la iniciativa Ecuador Verifica, una coalición entre la sociedad civil, academia, medios de comunicación, entre otros, con una intención clara en tiempos complejos para la verdad. El combate contra la desinformación debe ser una de las prioridades centrales del fortalecimiento de las democracias en el siglo XXI. Iniciativas similares se han desarrollado en otros países de América Latina y el mundo con resultados exitosos a la hora de develar información falsa que pretende influenciar en la psiquis de la ciudadanía y en tiempos electorales también en sus decisiones. Por ello, Ecuador Verifica tiene 3 objetivos fundamentales. Primero, detección de redes de desinformación. Segundo, verificación de discurso público. Y tercero, alfabetización digital. Y no es que se trata de evitar que algo suceda en el futuro, lo que se busca es que la ciudadanía identifique a quienes continúan manipulando desde el discurso, desde las redes. Hay casos, hay referencias, hay antecedentes en América Latina y en el mundo de procesos electorales que han sido viciados por ejércitos de desinformadores que a través de las redes sociales llegan a inocular mensajes que tienen un propósito político en particular. Ecuavisa forma parte de esta coalición, en la que la verificación de la información y los discursos serán el fundamento de un proceso democrático que apunta a que la ciudadanía tenga datos ciertos y tome decisiones informadas. A través de un comunicado, la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, dio a conocer que se ha definido un cronograma de transferencias conjuntamente con el Ministerio de Finanzas para el pago de las indemnizaciones de los más de 3.000 ex trabajadores de las empresas públicas en proceso de liquidación. Una primera asignación de $16.4 millones se hará en esta semana, la segunda en 15 días y después de un mes aproximadamente la tercera transferencia. Con ello se completarían los 38.4 millones presupuestados para estos pagos. La carrera por encontrar una vacuna contra el COVID sigue en marcha pese a la pausa que la Universidad de Oxford ha hecho en sus ensayos clínicos. Hay por lo menos 6 posibles vacunas en la fase final. En una misma semana pasamos de esta noticia y la vacuna de Oxford hasta ahora genera los anticuerpos necesarios a esta otra. Una enfermedad en uno de los voluntarios ha obligado a suspender la etapa 3 de ensayos de la vacuna de Oxford. Pero los científicos dicen que esta no es una mala noticia, ni siquiera es algo que los toma por sorpresa. Imagínense vacunar a miles de personas, más de 100,000 personas, y alguno se enferma. Lo primero que hay que hacer es, a ver, ¿se enfermó por la vacuna o se enfermó porque tenía que enfermarse de alguna otra cosa? Entonces, más bien que se haya pausado temporalmente nos debería dar tranquilidad de que la ciencia está tratando de hacer lo mejor posible para la humanidad. Él usa el verbo pausar porque es eso, una pausa hasta investigar a fondo lo que pasó con el paciente. Y recuerda también que la de Oxford no es la única esperanza de vacuna. Hay 6 otras vacunas que ya están en fase 3. Algunas de ellas incluso probándose en países de América Latina. En Perú, por ejemplo, comenzaron ya los ensayos clínicos de la vacuna china. Y en Brasil hay 4 farmacéuticas diferentes haciendo estudios en la población. La de Moderna, las que están realizándose en Alemania, las de China
existen otras más que están incluso en fase 2 ya probándose, también parece que dan buenos resultados. Entonces, más bien tenemos que seguir con esta esperanza de que se va a lograr una vacuna que logre protegernos contra este virus. Pero claro, lo que todo el mundo quiere saber es cuándo. Y eso es justamente lo que no se puede predecir. Recordemos que los tiempos de una investigación científica no son los mismos tiempos del virus y de la necesidad que nosotros tenemos, o incluso de la parte política. Lo más probable es que todo el 2021 nos pasemos justamente en que lleguen vacunas, inmunizando a las personas y distribuyendo estas vacunas. Algunos reportes dicen que incluso hasta el primer trimestre del 2022 esto se va a alcanzar a nivel mundial. Así que la carrera por la vacuna sigue. Nadie sabe por cuánto tiempo más. Y después de la pausa volvemos con una entrevista a la alcaldesa Cynthia Viteri, quien está con nosotros en nuestros estudios para ampliarnos los detalles sobre las medidas que se aplicarán en esta ciudad una vez que termine el estado de excepción a las 0 horas del domingo. Como anunciamos, hoy nos acompaña la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien ha anunciado más temprano las medidas que regirán en la ciudad al terminar el estado de excepción en todo el país. Lo primero que tenemos que saber es que a las 0 horas del domingo 13 de septiembre se acaba el toque de queda, pero no las restricciones. Gracias, alcaldesa, por estar en nuestros estudios. Usted acaba de anunciar que, por ejemplo, discotecas, bares y centros de diversión nocturna continuarán cerrados, pero les da la opción que tengan un giro en su negocio. ¿Cómo estar seguros de que ellos cumplirán y hasta dónde ser flexibles? A ver, gracias, Tania, por la invitación. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Primero debo empezar por señalar que la pandemia no ha terminado, que el municipio de Guayaquil ha atendido a 800.000 personas, 200.000 en sus sitios, puntos de salud, y 600.000 en sus hogares. La buena noticia es que pasamos de una tasa desde hace varias semanas que le hacíamos como casos sospechosos y pruebas rápidas de 14, 13, 12, 11 por cada 10.000 habitantes, a en este momento con pruebas PCR confirmadas a una tasa de 1.14 por cada 10.000 habitantes. Sí, tengo Esa es una entendido excelente noticia. Tengo Eso entendido significa que ese es un estudio que se ha hecho en las últimas 3 semanas, Sí. y que ha dado Tania, a eso iba, que las medidas funcionan. Bares no se abren, discotecas no se abren, prostíbulos no se abren. Lamentablemente tampoco se puede abrir las clases presenciales durante todo el año lectivo. Y esto tiene una explicación sencilla, esto último. Tal vez un joven que se contagia, los síntomas pueden ser leves, pero en su casa están sus abuelos o personas vulnerables que pueden morir en medio de una pandemia que no ha terminado y que las medidas siguen siendo tomadas ahora, a la hora que dices tú, por el COE cantonal. Es decir, termina el estado de limitaciones y empieza el estado de regulaciones por parte del municipio de Guayaquil. Bien, antes de que me responda un poquito más sobre cómo se llevará el control a estos lugares en donde se les permitirá hacer un giro en su negocio, le pregunto, ¿no fue exagerado clausurar un colegio que, según dice su vocera, su rectora, solo eran 3 estudiantes que habían ido a rendir un examen o a hacer una cuestión especial, específica? A ver, Tania, primero que no fue así, segundo que no puede haber excepciones. Si tú haces excepciones en 1 o 2 colegios con 10 o 20 estudiantes, con 50 estudiantes, entonces no vas a poder mantener el orden dentro de una ciudad. Y en medio de una pandemia, el orden es fundamental. Sobre nuestros hombros está controlar las medidas de bioseguridad de 2.750.000 habitantes en 600.000 predios. Okay, no con hay nuestro excepciones. Personal y con la policía. No hay excepciones. Ok, no hay excepciones. ¿Cómo se va a controlar que estos sitios, bares, discotecas, puedan hacer un giro en su negocio, que es bastante lógico, pero que luego no vuelvan a sus actividades? ¿Cómo se da ese control? Se da porque nadie puede abrir sin permiso del COE. Eso significa que si alguien tiene un bar, tiene que solicitar el permiso al COE, presentar las medidas de seguridad, decir que va a vender comida
Y de esa manera nosotros lo autorizamos y lo vigilamos. Vamos a empezar con un plan piloto de 20 locales aproximadamente para poderlos vigilar. Lo mismo aumentamos el aforo después del estado de excepción a 30% en los hoteles y salones de eventos y a 75% en el resto de comercios. Alcaldesa, los horarios de las actividades comerciales que ha dispuesto el COE cantonal, que serán hasta la medianoche del día sábado, amanecer domingo, es un avance hacia la normalización. La Cámara de Comercio, sin embargo, ha insistido en que el puerto principal pueda convertirse en una ciudad de 24 horas para intentar recuperar el tiempo perdido. ¿Está en análisis esta propuesta? Todas las semanas me reúno con las cámaras, que es nuestra mesa económica. Llegamos desde la suspensión de tasas en materia turística, como la tasa de habilitación durante el 2021 para reactivar todo el sector productivo del país, de la ciudad de Guayaquil. Y dentro de esas medidas o propuestas está justamente la que está señalando Tania, una ciudad de 24 horas. Es materia de nuestro estudio y con toda lógica es un objetivo trazado por el municipio de Guayaquil. Un estudio español ha reiterado que la transportación más segura en tiempos de pandemia es la privada. Parecería un contrasentido entonces mantener la restricción vehicular obligando a que más personas usen el transporte público. Hay quizás la intención de probar si debe aplicarse en la ciudad de Guayaquil el sistema de pico y placa. A ver, primero debemos entender que después del 13 de septiembre la ciudad se volvería un caos si todo regresa a la normalidad. Tenemos que tener en claro que el semáforo amarillo sigue y probablemente seguirá hasta el mes de enero. Es decir, que podremos ir avanzando con distintas tonalidades del mismo amarillo. Todo el mes de septiembre se mantienen las restricciones de placa en los vehículos, salvo los domingos, que pueden salir todos. En los taxis aumentamos los pasajeros a 3 más el chofer y en el transporte público el 50% de pasajeros. Pero aquí tenemos que adaptarnos a una realidad. El 70% de los guayaquileños va en transporte público, el 30% va en transporte privado. Estas restricciones son hasta fin de mes de septiembre. En la primera semana de octubre anunciaremos las nuevas medidas respecto de la movilidad en Guayaquil para que no se nos convierta la ciudad en un caos de un día para otro. Alcaldesa, escuché esta mañana su pronunciamiento y luego la rueda de prensa. Sin embargo, allí no se mencionó qué va a pasar con los protocolos para la llegada de los pasajeros desde el exterior. Ha habido quejas de viajeros porque no hacen valer sus pruebas hechas en el exterior y cuyos resultados no están en español. ¿Cómo queda esta situación? A ver, primero que eso es competencia absoluta del Ministerio de Salud y del Gobierno Central. Y a partir de la terminación del estado de excepción, ellos se van. Eso es lo que nos han dicho. Se van, sencillamente abandonan el aeropuerto. Ya no hay medidas de bioseguridad respecto de las pruebas que tienen que traer desde su lugar de origen, ni nacionales ni extranjeras. Eso significa más trabajo para nosotros como municipio de Guayaquil, porque ahora tenemos que contener un posible contagio traído del exterior o traído de otras provincias, que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo van a hacer? Mira, Tania, nosotros nos reunimos semanalmente en el COE. Tenemos a Justicia y Vigilancia, mercados, vía pública, bomberos, policía. ¿Qué va a pasar marinas, en el aeropuerto? Todos. En el aeropuerto, sencillamente, ellos se retiran en su competencia, nos dejan abandonados, si se puede decir, en el tema de pasajeros que llegan del exterior y nosotros nos tenemos que hacer cargo de seguir controlando la epidemia en la ciudad de Guayaquil. ¿Lo van a hacer? Casa a casa, 18 sectores. ¿Lo van a 18 hacer sectores. en el aeropuerto? En el aeropuerto no podemos hacerlo porque las pruebas eran de su lugar de origen, ya no hay restricciones, terminó el estado de excepción, ahora viene el estado de regulación por parte del COE y dentro del dictamen constitucional y de nuestras regulaciones no podemos intervenir en vuelos internacionales, por ejemplo, en este momento cuando ya no existe un estado de excepción dictado por el gobierno. Queda claro. Gracias, alcaldesa, por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo. Continuamos con más información. En Quito, este 14 de septiembre, se retoma el proceso de matriculación vehicular, pero de manera virtual. Los ciudadanos podrán cumplir con el trámite ingresando a la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito. La revisión técnica vehicular para autos particulares sigue suspendida, como nos explica Emilia Endara.
Terminado el estado de excepción, este 14 de septiembre se retoma el proceso de matriculación vehicular en Quito, pero de manera virtual, a través de la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Los ciudadanos ya pueden cancelar sus obligaciones. Lo que nosotros estamos pretendiendo es que una vez terminado el estado de excepción, esto es del 12 de septiembre del presente año, se pueda ya realizar el trámite respectivo. Ingresando a la página www.amt.gov.es, los usuarios pueden acceder a varios servicios, entre ellos la matriculación vehicular. Solo debe llenar algunos formularios y el trámite estará completo. Si el proceso se realizó con éxito, en 7 días el permiso de circulación o de exoneración llegará al correo electrónico del usuario. Hay que considerar que los vehículos que pueden acceder a la matriculación en línea son los vehículos que pasaron la revisión técnica vehicular en el año 2019. Sin embargo, para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19, sigue suspendida la revisión técnica vehicular para los autos particulares. Pero, ¿qué sucede si ya se pagó por este trámite? Los que pagaron la revisión técnica vehicular del año 2020, esos valores se les imputarán a la revisión técnica vehicular del año 2021. La Agencia Nacional de Tránsito también se refirió de las licencias de conducir para aquellos conductores que tienen caducado el documento. Desarrollaremos toda la documentación respectiva para que el documento quede vigente hasta cuando tengamos todos los turnos al día. El 14 de septiembre también se reactivarán en la Agencia Metropolitana de Tránsito trámites presenciales, como el traspaso de dominio, duplicados de placas y renovación o cambio de especie de la matrícula. Los miembros del transporte escolar del país elevan una voz desesperada por la crisis que viven. Realizaron un cacerolazo y piden ayuda para pagar sus deudas y también para su reactivación tras sus pérdidas, como nos cuenta Andrea Marín. Con cacerolas en mano, quieren contar que la crisis por la pandemia los superó. Dicen que su presente y futuro son inciertos. Son miembros del transporte escolar e institucional que piden ayuda ante la falta de trabajo y las deudas que poseen. No sabemos cuándo retornemos a las clases presenciales. El acorralamiento de los bancos de tener que pagar deudas y sin tener cómo cancelar las deudas, lógicamente ha conducido a buscar espacio de protesta. Señalan que necesitan apoyo para su reactivación, que son muy pocos los miembros del sector que trabajan actualmente. Los 13.980 transportistas que somos en el país, apenas tenemos laborando 3.165. Plantea opciones que permitirían oxigenar su situación. Queremos la libre movilidad para viajar nosotros a donde tengamos que viajar o trabajar donde tengamos que trabajar. Los transportistas hablan de pérdidas millonarias en los 6 meses de pandemia. Más de 130 millones de dólares. Acompañado de eso, la deuda con los bancos asciende a aproximadamente 150 millones de dólares. Continuarán elevando su voz hasta recibir el apoyo que necesitan a fin de superar la crisis. Siempre noticias verificadas aquí en Televistazo. Nos despedimos hasta las 19 horas. Un abrazo. Así es, a las 19 horas regresa la información para ustedes. Que todos tengan una buena tarde.